Hola, ¿cómo están? Ya nos conocen, Aldo, Vero. Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Vamos a compartirles un tema que es como todos, cada día de reflexión y pues que quede en nuestro corazón y empezarlo a hacerlo nuestro y a vivirlo con esos cambios, ¿no? Sí, así es familia, qué bueno que están aquí un día más, ya es jueves, ya casi terminamos otra semana y pues bueno, esperemos que hayan tenido pues a lo largo que va la semana que les haya ido muy bien. Sí. ¿Y qué les parece si empezamos? El tema de hoy se llama confía y obedezca. Ajá, aquí muy propio, ¿no? Confía. Entonces vamos a cambiarle, hay que ponerle confía y obedece, se escucha más padre, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si me acompañas? Vamos a leer luego el versículo que viene ahí. Ujú. Y es Jeremías capítulo 17 y vamos a leer el versículo 5. Mira lo que dice este versículo. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y luego nos saltamos al versículo 7 y Ujú. dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y pues bueno, yo creo que el título era pues muy directo, ¿no? De qué iba a tratar el tema. Y son dos cosas muy importantes que yo creo que estas dos cosas son como cruciales hablando ya de hacer iglesia, de llevar como la palabra de Dios, de demostrar su amor. La Ujú. confianza y la obediencia hacia Dios yo creo que son como dos pilares muy importantes, ¿no? Muy Ujú. importantes en esto de hacer iglesia. Y mira, ¿qué te parece si me acompañas vamos a leer el párrafo? Y dice, como los judíos de los días de Cristo, muchos hoy escuchan y creen, pero no están dispuestos a subir a la plataforma de la obediencia y aceptar la verdad tal como es en Jesús. Temen perder ciertas ventajas. Y bueno, aquí vamos a parar aquí tantito. Y aquí nos dice, ¿no? El devocional que muchos de nosotros estamos como en esa posición de que escuchamos y sí creemos, ¿no? Que existe Sí, Dios, sí creemos en Él, creemos en su amor, pero cuando viene esa parte como de obedecer su voluntad, ahí es hay lo como, difícil. hay peros, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil de todo esto, ¿no? El obedecer, porque muchas veces Dios nos pide cosas con las que no nos sentimos cómodos. Y no porque quiera incomodarnos o no porque quiera hacernos un mal, ¿no? Pero yo creo que nos saca de esa zona de confort y es lo que nos hace incomodarnos o decir como, ay, como que la piensas, ¿no? En hacer la voluntad de Dios. Pero creo que tenemos que dejar atrás esa parte del miedo y como lo dice el título, ¿no? Hay que confiar en Dios. Y Sí. yo creo que nuestra confianza en Dios es lo que nos lleva a obedecerlo sin ningún pero. Porque cuando tú confías en Dios, pues en su totalidad, no le vas a tener miedo al qué dirán o no le vas a tener miedo a dejar como tu zona de confort por miedo, ¿no? Entonces yo creo que si tú confías 100% en Él, creo que el obedecerle va a ser más sencillo. Porque muchas veces Dios nos va a pedir tal vez, ¿no? Dejar algo que estábamos haciendo, hablando, no sé, de un plan, ¿no? O sea, te querías ir, no sé, un año a Estados Unidos, pues qué tal si Dios te dice, no te vayas, quédate en México porque ese año que tú te quieres ir, yo tengo algo planeado para la iglesia en México, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo creo que ahí es cuando dices como, ay, mi plan de irme, ¿no? ¿Qué tal si vas a estudiar o qué tal si vas a trabajar? Pero Dios te está pidiendo que te quedes. Y, pero si tú confías en Él, yo creo que Dios te va a sorprender muchísimo más. Tal vez lo que ibas a vivir en Estados Unidos iba a ser una experiencia, pues, padre, pero si tú obedeces, Dios puede darte una experiencia el doble, ay, ¿cómo lo digo? Me trabé. Dártelo pues al doble, ¿no? O sea, como que una mejor experiencia todavía. Entonces, hay que confiar en Dios y obedecerlo porque el obedecer a Dios también trae bendición. No solo Ujú. el confiar, no solo el escuchar su palabra, la obediencia también trae bendición. Y seguimos. Mm, ¿Dónde me quedé? Dice, mentalmente están de acuerdo con la verdad, pero la obediencia implica llevar la cruz de la abnegación y el sacrificio y dejar de confiar en el hombre y poner carne por su brazo.
por eso se apartan de la cruz. Podrían sentarse a los pies de Jesús para aprender diariamente de Él y saber exactamente qué es la vida eterna, pero no están dispuestos a hacerlo. Y con esta parte se me viene a la mente esta parte de la Biblia, esta historia en la que se le acerca un joven, ¿no? El joven rico a Jesús y le dice como que, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y ya Jesús le dice como, sigues los mandamientos, obedeces la palabra, y ya este chavo le dice, sí lo hago. Y Jesús le dice, ahí viene lo chido, ¿no? Yo creo que el joven se siente así como, ay, sí lo hago, ¿no? Entonces ya te puedo seguir bien fácil. Pero Jesús viene a esta parte en la que lo reta y le dice, deja todas tus posesiones y vente conmigo. Entonces, como era un joven rico, imagínense cuántas posesiones no tenía este hombre. Y ahí fue donde dijo, no, gracias. Porque pensaba que el seguir a Jesús implicaba, yo creo, solo pues hacer lo que decía la palabra, pero también implica hacer sacrificios. Entonces, confía en Dios y obedécelo, porque si tú lo amas y si tú quieres servirle, lo más probable es que Dios te pida sacrificar algo. Y te lo va a pedir por amor y porque no es así como que un sacrificio que digas, deja todo y vete, ¿no? Algunas veces sí. Pero yo creo que es más un sacrificio de tiempo, un sacrificio de eso, de dejar planes, de cambiar planes. Entonces no te sorprendas si Dios te quiere cambiar algo o si la voluntad de Dios es diferente a la tuya. Entonces si lo amas y si confías en Él, obedécelo para que pueda sorprenderte todavía más. Sí, yo creo que Dios nos quiere llevar un poquito más hacia adelante, aumentar nuestra fe, cuando ya nos dice, haz a un lado o entrégame tus planes, y Dios va a confirmarte si continúas con tus planes o como tú comentas, ¿no? Uh-huh. O Dios te va a pedir, pon un alto a esto o deja esto, continúa esto nuevo. Entonces ahí implica un acto más arriba, de más fe, aumenta tu fe. Entonces, sí es importante, a lo mejor podemos medir qué tanto estamos dispuestos para seguir a Dios, y eso habla de la obediencia, ¿no? Van pegaditos de la mano, como tú dices, la confianza y la obediencia. Sí. Fíjense lo que dice aquí en el segundo párrafo, donde dice, se debe someter la mente a Cristo para que Él la limpie, la purifique y la refine. Esto ocurrirá cada vez que se acepten debidamente las enseñanzas del Señor Jesús. Cuando estamos estudiando la palabra como ahorita, o cuando tú en casa tú lees la palabra, eso pasa con nuestra mente. Dios la limpia, Dios la purifica, Dios la refina, Dios te quita pensamientos que no son correctos, tanto en tus actitudes como en las decisiones que vas a tomar, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba leyendo en un libro, en una predicación, incluso también lo que ha comentado el pastor en enseñanzas anteriores, y qué importante es que someter nuestra mente a Cristo. Hay una frase que la tengo muy en cuenta, que dice que nuestras batallas o victorias se tienen en nuestros pensamientos. Entonces, qué importante es que nuestros pensamientos y todo lo pongamos en manos de Dios, ¿no? Sí. Por algo, miren, le voy a leer este versículo en Marcos 12:30. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Va implícito esto que estamos hablando. Cuando tú amas a Dios, pues dice la palabra, ¿no? Ama a Dios con toda tu mente. Y esa es la parte donde, pues, como dice nuestro devocional de hoy, todo entonces es sometido a Dios y le permitimos a Dios que Él nos enseñe. Y tu mente es muy importante que sea sometida y sujetada por Dios, porque ahí se generan también tus planes, ahí se generan también tus anhelos, y qué importante es hacer eso, ¿no? Sí. ¿Sí?
Miren, también en el siguiente párrafo dice, oh, cuánto necesitamos conocer más íntimamente al Señor. Necesitamos comprender su voluntad y llevar a cabo sus propósitos, diciendo de todo corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí implica lo que le estamos diciendo, ¿no? La obediencia. Sí, Dios siempre va a tener planes para nosotros mejor que los nuestros, eso sí no tenemos duda. Lo que nos pasa es que a veces nos encontramos en ese choque, ¿no? Pero yo tenía estos sueños, yo tenía estos anhelos, yo tenía estos planes, pero confía, porque los planes de Dios siempre van a ser mucho más impresionantes, mucho mejor que lo que ya tenemos planeado. Sí. Dios ve nuestro corazón, qué tan dispuestos estamos, sí, a lo mejor a dejar mucho por seguir a Dios, por obedecerlo y confiando que siempre Él va a tener cosas mejores, ¿no? Para nosotros. En la parte última del párrafo que yo les estoy leyendo, dice, no lo menciona aquí, pero está, la verdad ya no lo busqué, pero en el libro de Apocalipsis habla de que a Dios no le agrada que tengamos un corazón tibio, que debemos de ser o bien o fríos o calientes, pero a Dios no le gusta la tibieza. Yo creo que habla de un corazón que adora a Dios, como el primer mandamiento que les leía, ¿no? Que dice que amemos a Dios con todo lo que somos, porque a Dios le gusta que seamos firmes, que tengamos convicción de seguirlo y de obedecerlo y de confiar en Él en todo momento. No le gusta la tibieza. Y yo creo que en nuestras vidas podemos, en todo lo que hagamos, decir, ¿no? Hago esto con tibieza, no me va a funcionar y no me va a ir bien. O lo haces bien o mejor no lo hagas. Hay un versículo más que me gustaría leerles, que es Jeremías 17, pero el versículo 10. Dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ahí está. Dios nos va a dar. Siempre Él nos va a dar conforme a nuestro actuar, conforme a lo que Dios vio en nuestro corazón y cómo actuamos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que mm, muchas veces nos podemos encontrar en esa situación en la que hablamos mucho, ¿no? E incluso se lo decimos a Dios, como yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero cuando viene esa parte donde Dios te dice, bueno, me dijiste que querías hacer esto, entonces necesito que te vayas ahora por este camino. Uh-huh. Entonces yo creo que y cuando empezamos a dudar, yo creo que es ahí esa parte, ¿no? En la que dices, bueno, o sea, le estás diciendo a Dios, le estás pidiendo, le estás diciendo que quieres servirle, le estás diciendo que quieres hacer todo por Él, que quieres sacrificar todo por Él, pero cuando llega ese momento de sacrificarlo, te haces para atrás. Y yo creo que nos ha pasado a muchos, a mí me ha pasado, sinceramente, no es Uh-huh. como que todos seamos así perfectos y todo lo que decimos lo cumplimos, pero yo creo que tenemos que empezar a hacer esa parte, ¿no? A tomar la obediencia como algo necesario para cumplir la voluntad de Dios. Y de hecho lo mencionaba el pastor ayer en el Midweek y decía esa parte, ¿no? Que el tesoro, hacía como que, el pastor decía que pues el evangelio, que Dios era como ese tesoro, ¿no? Era un tesoro que cualquiera podía encontrar, pero ese tesoro no solo implicaba beneficios, sino que también implica sacrificios. Y así como Dios nos bendice y así como Dios nos da infinitamente, Uh-huh. nosotros también tenemos que darle, yo creo, un poco de lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué te parece si leemos ya el último párrafo ya para terminar? Y dice, oh, cuánto sería honrado y glorificado Cristo ante los hombres y mujeres
si sus seguidores fueran lo que pretenden ser. Es a saber, verdaderos cristianos a quienes el amor de Cristo los constriña a darlo a conocer ante el mundo. Y aquí yo creo que habla mucho de esa parte en la que te comentaba, ¿no? Que muchas veces decimos y decimos y decimos, pero cuando llega ese momento de actuar, no hacemos lo que dijimos, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nosotros podemos frenar como el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Por esas decisiones y por no obedecer. Pero pues Dios tiene un propósito y lo que Él dice se va a cumplir. Entonces, si tú no estás dispuesto a sacrificar lo necesario para que ese propósito se cumpla, va a venir alguien más. Va a venir alguien más, va a tomar tu lugar y va a venir alguien dispuesto a sacrificarlo todo o dispuesto a sacrificar lo necesario para cumplir ese propósito. Entonces, yo creo que el día de hoy queremos animarte a que sí confíes en Dios y confía en Él con todo tu corazón, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, pero no solo confíes en Él cuando quieres que te dé algo. Confía en Él cuando Él te quiera llevar a algo más, ¿no? Cuando Él te pida que tomes un paso fuera de esa zona de comodidad, cuando Él te pida que tomes un paso, o incluso en un paso, ¿qué tal si es un brincote, ¿no? Fuera de esa zona de comodidad, arriésgate y toma la oportunidad y obedece. Sométete a Dios porque Él te va a dar, sus planes son planes perfectos, son planes de bien para nosotros. Y si nosotros obedecemos, entonces vamos a poder recibir esa bendición que viene después del salto, ¿no? De ese salto como de fe. Entonces el día de hoy queremos animarte, ¿no? Ofrécele a Dios lo que tú quieras sacrificar. No le ofrezcas más de lo que estás dispuesto a sacrificar. Porque si tú le dices algo a Dios, Dios lo va a tomar en cuenta, y cuando venga esta parte en la que tú le dijiste a Dios, quiero dar todo, y cuando Dios te diga, es tiempo de darlo todo, y tú no estés dispuesto a hacerlo, pues yo creo que Dios también se decepciona en esa parte de nosotros, ¿no? Entonces mejor ofrécele a Dios lo que tú creas que eres capaz de sacrificar. No le ofrezcas más de lo que no puedes dar, porque pues quedamos mal con Dios, ¿no? Entonces, mejor haz eso, ¿no? O sea, y dalo de corazón. Yo creo que cada quien puede dar a su medida. Entonces, no es que unos den más que otros, sino que todos damos a nuestra medida. Sacrifica o ofrécele a Dios lo que estás dispuesto a sacrificar. No más ni menos, lo que estás dispuesto y lo que puedes, ¿no? Sí, así es, recordando eso, que cuando nosotros hacemos todo de corazón, pues Dios tiene esa recompensa, ¿no? Dios nos va a dar esa recompensa conforme a nuestros frutos, conforme a lo que hicimos. Y no es porque Dios nos ponga condiciones, simplemente es como un padre le gusta dar, ¿no? Así es, familia. Pues bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que sea algo que haya tocado tu corazón, algo que Dios pueda trabajar junto contigo, y pues te animamos a eso, a confiar, pero también a obedecer. No solo quieras bendiciones, también da algo de lo que Dios ya te dio. Así que nos vemos y adiós. Adiós.